Hola, muy buenos días a todos y a todos. Muchas gracias por la invitación al comité organizador del evento y de manera muy particular al maestro Jordani Puertas de Armas, eh, gracias al cual pues podemos participar en este importante evento internacional. En el día de hoy pues el tema que nos convoca es ética del bien común y protección ambiental, realidades y perspectivas. Y bueno, es un tema que desarrollamos de conjunto su servidor Jesús Armando Martínez Gómez y la maestra Gemma Fernández Pichardo, ambos pues, profesores investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, México. Y bueno, el tema me parece que es un tema de una gran importancia. Hay que recordar que en los instrumentos internacionales sobre el medio ambiente, pues constantemente se ha estado hablando desde las primeras cumbres en los años 70 de que la justicia y la pobreza son elementos que se deben de resolver de alguna manera para que se pueda pues, mitigar todo el daño que el hombre le está propinando al medio ambiente. Entonces, pues este tema va de la mano con precisamente esa aspiración a combatir la pobreza y a seguir desarrollando la justicia social, porque son elementos que están estrechamente vinculados a las causas que generan la contaminación ambiental y todos los problemas ambientales que padece hoy la humanidad. Entonces vamos a estar hablando de este importante tema que hemos titulado así, o sea, ética del bien común y protección ambiental, realidades y perspectivas. Porque nos parece que el tema de la moral y de la ética está estrechamente vinculado, claro, al tema de la conducta y generalmente actuamos con base en principios y en ideas morales que son realmente las que nos orientan y nos llevan a formar determinadas actitudes y estos, por supuesto, están muy presentes en la forma en que nosotros nos relacionamos con el entorno y de manera muy particular con el medio ambiente. Y sobre esto vamos a estar reflexionando en estos 45 minutos. Bien, en nuestra época, pues estamos ante una nueva versión de la banalidad del mal. Este término lo tomamos prestado de Anna Hari y realmente, pues estamos en un fenómeno parecido. Quiere decir de que nos hemos alejado tanto de realidades que son perniciosas, de hechos que no son buenos, que ya por el hábito, pues los asumimos como si fueran, pues, buenos o al menos amorales. Y me parece que de eso se trata en este tema. Ya desde la segunda mitad del siglo XX, pues, que estuvo presidida por el fenómeno de la globalización, pues encontramos que esta globalización no ha sido justa. ¿En qué sentido no ha sido justa? Bueno, no ha sido equitativa, porque generalmente lo que más se ha globalizado ha sido la cultura, la economía, la ideología y la política de los más poderosos, respaldada por gobiernos neoliberales, formas de gobernación dominantes después de la caída del campo socialista a partir de la década de los años 90 del siglo pasado. Y bueno, el capital financiero en este contexto, ya en la segunda mitad de este siglo, pues comenzó a impulsar una serie de políticas y de reformas llamadas neoliberales que se llevaron a cabo por diferentes países, pero que fueron dictadas desde órganos de poder como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como políticas para resolver problemas económicos que venían atravesando una serie de países de nuestra área. Realmente, pues, se fundamentó, entre otras cosas, pues, este tipo de políticas ante los fracasos de las políticas también de corte socialista, que se impulsaron por los llamados países del campo socialista, pero también por los países que se acogieron en Europa al llamado estado de bienestar. Y bueno, pues quizás buscando una mayor eficiencia económica, al menos ese fue, pudiéramos decir, pues la consigna que guió muchas de estas reformas, pues se comenzó a proponer que el Estado no se inmiscuyera en la vida económica,
que los asuntos de la economía tenían que ser resueltos por empresarios, que el Estado en la economía lo que hacía era realmente, lejos de resolver los problemas, pues generar más problemas por su ineficiencia económica, y de esa manera pues se comienzan a introducir las llamadas políticas y reformas neoliberales. ¿Qué consecuencias ha traído el neoliberalismo? Bueno, entre otras, bajo las reformas neoliberales, pues creció el endeudamiento de los países, el déficit comercial, la estratificación e inequidad social, la marginación de minorías étnicas y raciales, la migración de personas desde la periferia a los centros hegemónicos del capitalismo global, el desempleo, la congelación de fondos, la desregulación económica y con ella la ruina de la producción agrícola y manufacturera local, de la pequeña y mediana empresa, y el encarecimiento del precio de los productos mediante el paso de los impuestos de los empresarios, los consumidores. Se propició mayor apertura a la inversión extranjera directa, se redujo el gasto público, se promovió la privatización de empresas estatales y la iniciativa privada aumentó mucho más la riqueza de las corporaciones transnacionales y se redujeron las garantías a los derechos humanos, sobre todo los derechos sociales, eh, o de segunda, y también los derechos de tercera generación. En este periodo, pues las principales potencias neoliberales aumentaron también la injerencia en los asuntos internos de otros países. Bueno, hay que recordar que después de la década, o sea, al final de la década del 90, pues fueron los sucesos de la ex Yugoslavia, donde hubo una intervención de la OTAN, y generalmente pues el remedio generó mucho más daño que la enfermedad, y bueno, también las llamadas revoluciones de colores en el Asia Menor, y también la intervención, por ejemplo, en Libia, la intervención en Afganistán, la intervención en Irak, entre otros elementos que nos hablan de que los intereses geopolíticos se mantuvieron, con independencia de que el campo socialista pues hubiera fracasado. Entonces, otra de las consecuencias de este periodo pues, fueron las políticas populistas. Una vez que comienzan a fracasar las políticas neoliberales, comienza pues movimientos, una serie de movimientos que aglutinan a diferentes sectores sociales, y precisamente estos movimientos de corte popular son los que después se dieron en llamar movimientos populistas. ¿Por qué populistas? Porque realmente el pueblo que acompañó estos movimientos fue usado por los políticos que tenían intereses propios y usaron a grandes masas para lograr estos fines políticos y estos fines económicos que eran propios, que eran particulares, porque al final las grandes mayorías no se vieron beneficiadas con las políticas que van a desarrollar estos gobiernos. Entonces, dentro de las causas de que aflorara todo este movimiento, además del fracaso de muchas de las políticas neoliberales, está el fracaso del socialismo real, ¿no? O sea, realmente el socialismo real, ¿por qué fracasó? Porque realmente no logró estimular la economía y perdió en su competencia frente a los países capitalistas desarrollados. ¿Por qué razón? Porque la concentración de la economía en unas mismas manos, quiere decir del Estado, pues ahogó la iniciativa privada, que es también un motor muy importante, muchas veces decisivo del desarrollo económico. Y bueno, esto pues trajo consigo que el bloque socialista pues quebrara, fracasara, y esto por supuesto también permitió en los primeros años pues estimular el desarrollo de las políticas neoliberales. Pero a fin de cuentas, estas políticas, como vimos, también fracasaron. Y esto pues llevó a una nueva ola, ¿verdad?, de movimiento social, que es el que se conoce entonces con el nombre de populismo, que surge reemplazando estas políticas neoliberales o como alternativa, y también para buscar la reivindicación del espíritu social que quizás animó en algún momento las llamadas revoluciones socialistas. Entonces, en esencia, los gobiernos finalmente pues no desarrollaron políticas para defender los intereses de las grandes mayorías, que resultaron engañadas en uno y otro caso. Y por supuesto, ya Aristóteles lo decía en la política, cuando el gobernante solo usa el bien común como pretexto y al final, bajo consignas de bien común, lo que hace es tratar de
resolver sus intereses individuales, personales, luchar por sus intereses individuales y personales, pues los gobiernos se corrompen, ¿no? Y realmente en el contexto de esa corrupción, pues las políticas también propiciaron la acción desmedida con respecto al medio ambiente, y esta corrupción también pues propició el daño al ambiente que hoy estamos padeciendo. Ahora, otro elemento que nos parece muy importante tener en cuenta en este contexto es el de la ética del éxito. Ocurre que nuestras sociedades se mueven desde hace décadas bajo las consignas de la llamada ética del éxito, que no es más que la otra cara de la sociedad de consumo, y estas éticas pues se sabe que están muy difundidas en las redes sociales, son de las que se le ha dado pues, mayor cobertura en Internet. ¿Y qué es lo que proclaman las éticas del éxito? O sea, todos de alguna manera las conocemos. Se proclaman que si quieres ser socialmente aceptado y respetado, debes tener éxito en cualquier cosa que emprendas. Reduce el sentido de la vida de los seres humanos a luchar por tener éxito, que es lo único que les garantizará entonces la felicidad y la seguridad, tanto económica como política. Enfatizan que el trabajo duro, perseverante, desarrollado hasta la extenuación o el cansancio extremo es el único medio para lograr ser un hombre exitoso. Y entonces se equipara al éxito con el bienestar económico y con la comodidad. Y el otro elemento también importante es que se van a denominar fracasados a todas aquellas personas que no logren tener éxito. Y otro elemento también a considerar dentro de estas éticas es que responsabilizan totalmente al individuo con su situación. Si no tienes éxito, si no avanzas en la vida, la culpa es del individuo. O sea, la sociedad nada tiene que ver, los gobiernos se pueden lavar las manos, porque todo recae únicamente en el individuo, ¿no? Entonces, dentro de las consecuencias de este tipo de ética, pues estas éticas están promoviendo, de hecho, el individualismo y el egoísmo, el narcisismo y la autocomplacencia, la indiferencia y la apatía por las personas vulnerables y en general por los que sufren a causa de no poder adaptarse a los imperativos de la competencia laboral y profesional en las condiciones de las sociedades neoliberales que globalizan los valores del capitalismo transnacional. Se trata de una versión renovada del pragmatismo, estrechamente vinculada con la ética del tener, de la cual nos hablara Erich Fromm, que promueve, con base en una fundamentación neoliberal que reivindica el utilitarismo individualista de Jeremías Bentham en un nuevo contexto. Es la ética de la sociedad del rendimiento, de que hablara Byung-Chul Han en una de sus obras, en la cual el sujeto se autoexige el mayor rendimiento para obtener, en este caso, pues éxito, y esto es la causa del estrés sostenido y la floración de enfermedades mentales en estas sociedades. Otra de las consecuencias de esta ética es que la otra cara de las mismas, como decíamos, pues no es más que la sociedad de consumo. Al final, ¿para qué tener éxito? Tener éxito para poder consumir más. Y mientras más consumo, en el contexto de esta ética, pues supuestamente yo voy a ser más feliz. De hecho, entonces el bien común se degrada a la suma de los intereses individuales y sobre todo de los intereses de las personas que tienen éxito, que son las que van marcando pues precisamente las directrices con las que se nos van a valorar los logros dentro de la sociedad. Y por supuesto, una sociedad de consumo pues genera también una mayor explotación de los recursos naturales, y esto termina, por supuesto, dañando al ambiente. De manera que se da un ciclo cerrado, ¿verdad?, entre el imperativo de alcanzar éxito para poder consumir más y, por supuesto, que el mayor consumo pues lo lleva a una mayor explotación sin límite de los recursos naturales. Entonces, en este contexto, pues también es muy importante valorar la cuestión moral de la función social de la propiedad, porque está estrechamente vinculada al tema del bien común y también al tema de la pobreza. No es un secreto que la civilización florece y surge, se desarrolla con base en la propiedad privada, que sirvió de estímulo para la multiplicación de los bienes y al mismo tiempo como un medio para la distribución de la riqueza en la sociedad. Y me parece que esto también es muy importante. Ahora, lo que siempre se perdió de vista a lo largo de la historia, y esto dio lugar a la lucha de clases, es que los productores, al igual que los propietarios, son destinatarios de esos bienes. No se puede lograr riqueza si no se venden o se distribuyen esos bienes, ¿verdad?, entre amplios sectores poblacionales. Por tanto, la riqueza tiene por fin pues la distribución en la sociedad. Si se pierde este referente, pues
ya caemos en el fenómeno de la explotación desmedida de la fuerza de trabajo y en problemas también de justicia social. Por tanto, el destino final de los bienes o riqueza son las propias personas productoras y propietarios. Los recursos naturales, por supuesto, son la base de esta producción de bienes y de la vida de las personas en el planeta. Y por supuesto el agua, el aire, el oxígeno, los minerales, etcétera, son recursos, muchos de ellos que no son renovables, que se van a perder si la explotación es desmedida. Y lo que está ocurriendo desde hace algunas décadas es que los daños que se le están generando al ambiente pues son daños irreversibles. La ética del bien común, por tanto, debe servir para hacer frente a la ética del éxito. Me parece que si queremos eliminar todo el fenómeno grande de la corrupción y llevar a la humanidad a tomar conciencia de su responsabilidad frente al ambiente y la vida en general, pues debemos de desarrollar una ética del bien común. Y esta ética del bien común pues viene de la mano con una ética de la responsabilidad. El hombre, al administrar los bienes, pues contrae deberes importantes. En primer lugar, el deber de velar por la conservación de los bienes naturales primarios, porque muchos de ellos muchos de ellos se van a agotar. Y en segundo lugar, el deber de promover y proteger el bien común. Estos son dos grandes deberes que devienen responsabilidades de todo hombre y en particular de los gobernantes. Ahora, por esta razón, la protección del bien común está estrechamente vinculada a la protección del ambiente, porque el ambiente es un elemento importante, quizás uno de los más importantes o el más importante del bien común. De ahí que una de las obligaciones fundamentales con respecto al bien común sea la protección del ambiente. Decía el Papa Francisco recientemente en una encíclica, Fratelli Tutti, que con la degradación ambiental se genera la degradación humana de la sociedad y sus condiciones de vida, porque la primera es el resultado de una visión antropocéntrica que considera que la misión del hombre es la dominación y sometimiento de los recursos naturales del planeta con base en la ley del más fuerte, del primero que llegue, que fue la ley que imperó durante el proceso, por ejemplo, de colonización y conquista de los pueblos de América, ¿no? Entonces, aquí surge también una cuestión filosófica que desde la antigüedad se está planteando. ¿Cuál debe ser entonces el bien supremo de la sociedad? ¿Debe ser el bien individual? ¿Debe ser el bien común? ¿Debe ser la relación entre el bien individual y el bien común? Decía Kant que realmente la riqueza debe ser merecida. Si nosotros perseguimos y alcanzamos la riqueza sin ver la estrecha relación que debe haber entre acumular riqueza y dignidad, pues entonces esa riqueza no es merecida, esa riqueza no se valida moralmente. Por tanto, decía Kant, la mayor felicidad, el bien supremo al que debe tender la humanidad es el perfeccionamiento moral. Si seguimos buscando riqueza y acumulación de riqueza solamente, pues sin duda que se van a cometer grandes injusticias a nivel social. Por eso es que Kant hablaba de que el bien supremo de la sociedad debería ser el perfeccionamiento moral. También no lo podríamos plantear de otra manera. O sea, que al final, pues se debiera tratar de buscar una articulación entre el bien individual y el bien común. Entonces, por eso es que el tema del bien supremo de la sociedad pasa por el problema de la justicia. O sea, ¿cuál debe ser la justicia? Nosotros consideramos que un sistema justo pues debe hacer posible el desarrollo individual, pero al mismo tiempo debe de potenciar la protección del bien común. Entonces, ¿qué justicia es la que se debería aplicar? Pensamos que no debe ser utilitarista porque las minorías van a ser segregadas, que no debe ser socialista, porque si distribuyo conforme al trabajo, al final esta es una forma renovada de los principios del liberalismo económico. Quiere decir, trabajo como fuente de toda riqueza y sin límites, entonces quiere decir que los campeones del trabajo van a terminar apropiándose de todo. Ni la comunista, porque dice que según las necesidades, eso no se puede limitar, entonces es un criterio muy subjetivo para distribuir la riqueza. Nosotros más bien nos inclinamos por la propuesta que hace John Rawls cuando él dice que el ideal para la distribución de los bienes debe ser la justicia como equidad. Y él pues propone dos principios. El primero exige igualdad en la repartición de derechos y deberes básicos, que todos deben de recibir en condiciones de igualdad, mientras que el segundo mantiene
que las desigualdades sociales y económicas, por ejemplo, las desigualdades de riqueza y autoridad, solo son justas si producen beneficios compensadores para todos. Quiere decir que los que más consumen y los que más ganan deben de compensar a la sociedad por sus ganancias. En este sentido, claro, es la sociedad la que tiene que ver las formas en que esta compensación deba tener lugar. Entonces, ¿cómo lograr una sociedad más justa y equitativa? Hay varias propuestas. Las liberales, todo debe ser privado. Las socialistas, todo debe ser social o público o estatal. Y bueno, Kant planteaba que esto se soluciona a través de la educación. También fue la propuesta de la Ilustración. Nos parece que los extremos se tocan. Si malo es privatizarlo todo, malo es socializarlo todo. Y debe buscarse una media. Creo que las llamadas estados de bienestar pues sentaron algunas pautas que deben de tomarse en consideración para seguir mejorando la sociedad humana. Y por supuesto, la educación es un recurso, nos parece esencial para poder lograr este puente entre el interés individual y el interés social. Nosotros acompañamos estas reflexiones y esta revisión bibliográfica amplia que hicimos sobre el tema con la consulta de sectores poblacionales, sobre todo de la educación, y bueno, esta parte la va a desarrollar mi compañera Gemma Fernández, que realmente es un complemento importante para esta investigación. Gracias, doctor. Buenas tardes, buenos días a todos. Bueno, nosotros realizamos un estudio mediante el cual se aplicó una encuesta. La contestaron 119 personas, 79 de ellas estudiantes, 64 de la licenciatura, 22 de posgrado, 40 docentes, y de los cuales hay de nivel licenciatura son 40 y 15 en posgrado. Estas entrevistas, la mayoría se encuestó de la Universidad Autónoma de Querétaro y 4.2 en otras universidades como la Universidad de Guanajuato, el Instituto de Investigaciones de Bioética, que es de la Anáhuac, y de la Universidad Autónoma de León, UNICEPES y CEN. El 94.1 de los encuestados estudia o trabaja en la Facultad de Derecho y los restantes en la Facultad de Artes, Biología, Ingeniería y Administración. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, la pregunta de cuál se considera que deberá de ser el bien supremo de la sociedad humana, el 67.8% opina que el bienestar individual y el colectivo, y como primera opción, y como segunda opción el 18.6% opina que las virtudes y el perfeccionamiento moral. Gracias. ¿Qué tipo de ética se considera que es la que más se difunde a través de los medios en la actualidad? Y en su mayoría, el 41.5%, dice que la ética del éxito, y en el segundo, la ética utilitaria. En la tercera pregunta decía cómo considera deberá ser la relación entre el bien individual y el bien común de la sociedad. El 91.5% considera que se debe de buscar un equilibrio entre el bien individual y el bien común. Y como segunda opción, el 5.1% dice que el bien individual se debe de subordinar al bien común. ¿Quién deberá distribuir los bienes y la riqueza en la sociedad? En su mayoría el 77.1%. Dice que el Estado, pero controlado de forma verdaderamente democrática. Y el 17.8% dice que el mercado, pero con limitaciones. ¿Cuál se considera que es el factor determinante del desarrollo económico? El 78.2% habla de... Perdón. Las tres iniciativas, pero actuando en conjunto. Y
El 16% habla de los recursos naturales. En las sociedades actuales, sobre todo en el hemisferio occidental, se da más valor a el 64.7% piensa que al bien privado, corporativo o empresarial. Y aquí lo interesante también es que como segunda opción, con el 20.2% de los encuestados opinan que para el bien individual. Considera que el ambiente forma parte de, y la mayoría, el 68.1%, considera que forma parte del bien común y el 36.1% de la naturaleza. La causa fundamental de los problemas de justicia que se observan en la distribución de las riquezas en la sociedad contemporánea es la causa fundamental de los problemas, perdón, es que se repitió. El 45.4% dice que el capitalismo, el actual sistema socioeconómico y político imperante en el mundo, y el 31.1% dice que la mentalidad consumista con la que últimamente es la que predomina en esta sociedad. La principal causa de los problemas ambientales es el 52.9% piensa que es la mentalidad consumista que prima en la mayoría de las sociedades. Y el 26.1% piensa que el capitalismo, que es el actual sistema económico que predomina en el mundo, selecciona la opción que considere mejor de las siguientes propuestas, y la mayoría habla de educar en valores que permitan tomar conciencia de la necesidad para proteger el medio ambiente, y como segunda opción habla de reprimir coactivamente toda conducta que dañe o ponga en peligro el medio ambiente. Señale de 3 valores que considere más importante para la educación ambiental. El 96.6% habla de la responsabilidad, el 80.7% habla de la solidaridad, el 39.5% habla de la igualdad, también de libertad y tolerancia. Cabe aclarar que aquí se les dio la opción de señalar 3 valores que consideran más importantes para la educación ambiental. Ahora, ¿conforme a qué criterios se debería de otorgar el derecho a la explotación de los recursos naturales a los empresarios o a las personas que estén cualificadas para hacerlo? Y el 72.3% dice que al respecto a las normas con una mayor contribución a obras sociales en compensación de la economía que se obtendrá, como segunda respuesta, que es el 42%, habla del compromiso de hacer una mayor contribución a obras sociales en compensación por los beneficios económicos que obtendrá. Ahora bien, ¿cuál es la discusión de los resultados? Pues al final del día, en esta encuesta predomina que las sociedades deberán buscar un equilibrio entre el bienestar individual y el colectivo, y este debería de ser el bien supremo para alcanzar el perfeccionamiento moral. La ética más difundida en la actualidad es la ética del éxito, como ya lo mencionaba el doctor Armando, me precedió, seguida de la ética utilitaria, que el Estado deberá de ser autoridad determinante en la distribución de la riqueza mediante un sistema democrático que obliga a los gobernantes a rendir cuentas al pueblo, y que para incentivar el desarrollo económico se deberían de vincular iniciativas individuales, sociales y estatales. También nos da como resultado el hecho de que hoy se habla mucho más del valor por los gobernantes al bien individual, al bien corporativo, al bien empresarial, predomina sobre el hablar sobre el bien común. También que la principal causa de los problemas de injusticia en la distribución de las riquezas en el mundo
es el sistema capitalista y luego seguido que esto da como consecuencia una mentalidad consumista y que la principal causa de los problemas ambientales es la mentalidad consumista y evidentemente alimentada por el sistema actual capitalista. Que la solución actual de la problemática ambiental se debe usar mediante la educación y seguida de una represión de las conductas que dañan el medio ambiente y que los tres valores más importantes para la educación ambiental son la responsabilidad, la solidaridad y la igualdad. El respeto a las normas deberá de ser un criterio pues determinante para que se otorgue el derecho de la explotación de los recursos ambientales, perdón, y naturales, y que evidentemente quien haga uso de los mismos tendrá que tener un compromiso de una mayor contribución a obras sociales en compensación de los beneficios que le traerá el hacer uso de estos recursos. Y como conclusión, nosotros creemos que para resolver los problemas ambientales se deberá de educar y en consecuencia de gobernar con cierta responsabilidad, que es el principal reto, que será imperativo superar la ética del éxito por la ética de responsabilidad solidaria por las consecuencias de nuestros actos. Y esto significa, nos da resultado que el desarrollo de sentimientos de preocupación y el de cuidado por los vulnerables humanos y no humanos, solo así se puede lograr un equilibrio entre el bien individual y el bien común, que esto nos podría permitir que se llegue a perfeccionar la actividad humana y a la vez cumplir con el principio de derecho universal de los bienes. También creemos que debe de cambiarse la actitud para cambiar la conducta ante la sociedad y el ambiente, pero primero pues se tiene que hacer conciencia individual y se tiene que hacer una conciencia moral y debería de dejar de ser antropocéntrica y utilitaria. Deberíamos dejar de ser consumistas y pues en realidad egoístas para que sea una conducta verdaderamente responsable. Bueno, nosotros estamos a sus órdenes para cualquier duda, cualquier comentario. Quedamos a sus órdenes. Les agradecemos mucho la oportunidad de estar aquí. Quedamos a sus órdenes para cualquier duda. Muy bien, muchas gracias. Y como decía nuestra compañera, pues quedamos también en sus órdenes para cualquier pregunta o comentario que se quieran realizar. Reiteramos nuestro agradecimiento a los organizadores del evento. Gracias.